Buenos días, niñas y niños del cuarto grado A. Continuando con la semana de reflexión sobre nuestros aprendizajes, hoy reflexionaremos en el área de matemática. Recuerden que antes de iniciar nuestra actividad deben tener listos sus materiales de trabajo. La actividad que vamos a reflexionar es la siguiente. Aprendí a expresar el tiempo con fracciones. Esta actividad tiene sus metas y son: revisar los aprendizajes desarrollados sobre las fracciones y sus representaciones en situaciones cotidianas relacionadas con el tiempo y otros aspectos. También reconocer mis logros y dificultades y plantear acciones para mejorar mis aprendizajes. ¿Te habrás dado cuenta que este año en cada semana aprendiste algo nuevo de matemática? Hoy te invitamos a revisar tus trabajos previos con las orientaciones y procedimientos que desarrollaremos juntos. Para ello, analizaremos como ejemplo el trabajo que realizó Francisco. Muy bien, chicos, vamos a iniciar el recorrido de nuestros aprendizajes. Observa el siguiente diálogo entre los familiares de Francisco y la reacción que tuvo él al respecto. El papá de Francisco nos dice: "Oh, son las 8:15 am, salgo en un cuarto de hora. Si no es así, llegaré tarde al trabajo". Y la mamá de Francisco le responde: "Espera, no te olvides de llevar una porción de este rico jeque para tu refrigerio". Entonces Francisco piensa: recuerdo haber aprendido sobre las fracciones y las horas. Y sobre la porción de queque, me pregunto, ¿qué parte será? ¿Qué fracción representa? Francisco recordó haber trabajado sobre las fracciones y el tiempo en la actividad del día 4 de la semana 23. Entonces, revisó esa actividad para recordar sobre lo aprendido. Primero se fijó en la meta de la actividad del día 4 de la semana 23 y la meta es establecer relaciones entre datos y acciones al partir una unidad en partes iguales, que representan una fracción, en situaciones cotidianas relacionadas con el tiempo, entre otros. Entonces, Francisco, al revisar, se dio cuenta que realizó esta actividad. Entonces, va a ver cómo resolver esas preguntas planteadas. Reflexionemos. ¿A qué se refiere cuando dice partir una unidad? ¿Has oído diálogos como el de Francisco en tu familia? En esos diálogos se mencionan algunas fracciones. ¿Cuáles son? Bien, Francisco ha recordado que la actividad trabajada se relaciona a las fracciones, como la lectura del tiempo y con otras actividades diferentes. Francisco utilizará la actividad que desarrolló en su cuaderno y la tabla de mis aprendizajes que llenó al concluir su actividad para hacer su autoevaluación. Allí podemos observar la tabla de sus aprendizajes de Francisco y podemos ver que ha marcado en algunos casilleros y en otros no. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que pasó. En la tabla, Francisco ha escrito sí en lo logré de algunos aprendizajes, pero no los colocó en otros. ¿Por qué crees que ha quedado así? ¿Por qué no marcó todos los casilleros? Tienes que dar respuestas a estas preguntas planteadas. Francisco deberá revisar sus actividades para hacer su autoevaluación. Tú también harás una autoevaluación de tus aprendizajes, lo que te permitirá revisar y valorar tus acciones por ti mismo o misma, reconociendo tus logros y lo que necesitas hacer para mejorar tus aprendizajes.
Muy bien, chicos, continuemos con nuestro recorrido revisando nuestros trabajos. Revisemos cómo Francisco realizó las actividades propuestas. 1. Lee las indicaciones que recibió Francisco y observa las figuras que pegó en su cuaderno. ¿Cuáles son las fracciones que ha pegado en su cuaderno en cada caso? Escribe la fracción de una de las partes cortadas y pégalas en tu cuaderno u hojas de reuso. Y allí podemos observar lo que Francisco realizó. Dibujó un círculo, lo partió en dos partes iguales, colocó la fracción y pegó en su cuaderno. Luego en el siguiente dibujó el círculo, pero no vemos que lo ha partido, solamente escribió en cada lado un cuarto de fracción. Seguimos. Ahora analiza, ¿Francisco cumplió la indicación? ¿Qué crees que debió hacer? Luego observa con atención cuál es la diferencia que encuentras entre las figuras que pegó Francisco en su cuaderno y estas figuras. En tu caso, ¿cómo pegaste las fracciones? Entonces podemos observar allí que Francisco ha escrito sí en las 3 primeras afirmaciones de la tabla de mis aprendizajes. ¿Crees que está en lo correcto? ¿Crees que requiere ayuda? Tenemos que explicar estas 2 preguntas planteadas. Revisa también tu trabajo. ¿Cómo lo hiciste? Compara lo que hizo Francisco y lo que hiciste tú en tu cuaderno. ¿Cuántas fracciones de un medio ha pegado? ¿Cuántas fracciones de un cuarto ha pegado? Dos. Estas son las indicaciones en la actividad. Observa las imágenes a continuación y señala cuál es el reloj que marca las 7:30 p.m. ¿Encuentras alguna relación con los relojes que has dividido en partes iguales? ¿Cuál es esta relación? Escríbelo en tu cuaderno. Ahora observa nuevamente los relojes. ¿Cuál de los relojes que marca las 7:15 p.m. encuentras alguna relación con los relojes que has dividido en partes iguales? ¿Cuál es la relación? Escríbelo en tu cuaderno. Observa y responde si elaboras una fracción de medio círculo, como el de la figura anterior, ¿con cuál de las imágenes lo puedes relacionar? Explica tu respuesta. Y si elaboras una fracción de un cuarto de círculo, también con cuál de las figuras anteriores la puedes relacionar, también tienes que explicar tu respuesta. Ahora observa cómo respondió Francisco a las interrogantes. 7:30 p.m. Sí hay relación. La relación que hay es que se parece a la fracción de un medio. Francisco está en lo cierto. ¿Existe una relación entre las fracciones y las horas? Por esto es que muchas veces oímos decir son las 7:30 y es porque después de marcar las 7 a.m. o 7 p.m. el minutero avanzó media vuelta más. Ahora observamos el segundo reloj, 7:15 p.m. Sí hay relación. La relación que hay es que se aparece a la fracción de un cuarto. También se lee las horas como son las 7:15 a.m. y p.m. respectivamente. Y es que porque después de marcar las 7 a.m. o 7 p.m. el minutero avanzó exacto un cuarto de vuelta. Ahora revisa lo que desarrollaste en tu cuaderno de trabajo de matemática. Veamos cómo resolvió Francisco las actividades del cuaderno de matemática. Revisaremos la página 63 al 65. Lee el diálogo de Matías y Susi y luego piensa,
El queso de Matías quedará dividido en partes. ¿Cuántas serán estas partes? ¿Y cómo quedará separado el queso de Susi? Vamos a leer el diálogo. Yo cortaré en 2 partes iguales y compartiré una parte con mis tíos. Yo cortaré en 4 partes iguales y compartiré una parte con mi madrina. Al separar las partes del queso de Matías, ¿cuántas de estas partes le dará a su tío? Susi también va a separar su queso. ¿Cuántas de esas partes le dará a su madrina? Vamos a responder. Dice A, responde. ¿En cuántas partes va a cortar Matías el molde de queso? Exacto, en 2 partes. ¿Cuántas partes compartirá con sus tíos? Una parte. ¿Cuántas partes va a cortar Susi el molde de queso? En 4 partes. ¿Y cuántas partes va a compartir con su madrina? Una parte. Muy bien, chicos. Continuemos. B. Dibuja cómo quedó el queso dividido y pinta las partes de cada uno, que cada uno compartirá con su familia. Y allí podemos observar cómo quedó el queso de Matías y el queso de Susi. Ya lo dibujó. El queso de Matías lo partirá en 2 partes iguales y el queso de Susi lo partirá en 4 partes iguales. Matías compartirá con sus tíos una parte y Susi también compartirá una parte. Observa las respuestas de Francisco. Ahora revisa lo que tú colocaste en tu cuaderno de trabajo. ¿Estás de acuerdo con él? Explícate al respecto. ¿Cuántas partes tendrá el queso de Matías y el de Susi? ¿Cuántas de esas partes compartirán con sus tíos o con su madrina? Y las respuestas son: la parte que comparte Matías es una de las 2 partes. La parte que comparte Susi es una de las 4 partes. Compara tus respuestas con las de Francisco. ¿Cómo sabes si estás en lo correcto? 4. Francisco también ha desarrollado la actividad de las cometas del cuaderno de trabajo. Observa sus respuestas y compárala con las que tú escribiste. Allí tenemos las cometas y lo que Francisco escribió de las fracciones. En esta cometa, ¿cuántas partes del mismo tamaño y formas tienen? ¿Cuántas de las partes de color rosado ha repartido? 2 partes de las 8. Ahora, ¿cuántas partes del color celeste son? 4 partes de las 8 que está repartida en la cometa. ¿Por qué Francisco ha escrito esas fracciones? Compáralas con tus respuestas. ¿Estás en lo correcto? ¿Por qué? Entonces tienes que revisar esa actividad y compararla con las respuestas de Francisco. Cinco. Esta es otra de las actividades que desarrolló Francisco. Explica por qué crees que en algunas fracciones no ha colocado el denominador. Hazlo en tu cuaderno. ¿Cómo lo resolviste? Podemos observar allí que Francisco en algunas fracciones no ha colocado el denominador. ¿Por qué será? Observa el interior de la figura, te darás cuenta de que tienes varias figuras idénticas. Cuéntalas y responde. ¿Cuántas figuras iguales tienes? ¿Cómo lo podrías escribir? ¿Cuántas amarillas, verdes y moradas hay? Vamos a contar entonces. Hay 2 partes amarillas de las... ¿En cuántas partes está dividido la cometa? Exacto, en 6 partes. ¿Hay cuántas partes de verde? Hay 2 partes de verde. Hay 3 partes de verdes de las 6. ¿Cuántas partes de moradas? Hay una parte de morada de las 6.
Entonces, Francisco considera que fue muy importante revisar sus actividades. ¿Por qué crees que piensa ello? ¿Cómo la revisión de tus actividades te ayuda a seguir aprendiendo? Entonces, tenemos que dar respuestas a estas preguntas planteadas. Y luego de observar la cometa que lo dividió en 6 partes, nos damos cuenta que la parte verde tiene 3 partes pintadas. Entonces, 3 partes verdes de 6. Responde en tu cuaderno. ¿Para qué te ha servido la tabla de mis aprendizajes? ¿Por qué ha sido importante que completes de manera adecuada la tabla de tus aprendizajes? Chicos, tenemos que dar respuestas a estas preguntas planteadas. Ahora te invitamos a seguir aprendiendo. Ya estás en condiciones de revisar tu propia actividad. Para eso, puedes utilizar la ficha Reflexiono sobre mis logros. También es importante que revises el desarrollo de las páginas 63 al 65 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Luego de la lectura de la ficha, responde. ¿Cuál será el propósito de esta actividad? ¿Qué fue más importante que aprendiste? Tienes que dar respuestas a estas 2 preguntas luego de revisar la ficha Reflexiono sobre mis logros. Ahora reviso mis aprendizajes. Copia la tabla en tu cuaderno y completa. Tenemos que completar si lo logré o si necesito mejorar luego de haber revisado mis aprendizajes y mis trabajos realizados. 1. Revisé la actividad reconociendo mis logros y los aspectos que puedo mejorar. Tenemos que colocar un check-in si lo logré o si de repente necesito mejorar. 2. Utilicé la meta de la actividad y de la tabla de mis aprendizajes para revisar y reajustar mi actividad. 3. Reconocí algunos errores que cometí al observar el proceso de Francisco y revisar mi propia actividad. 4. Las preguntas y explicaciones me ayudaron a mejorar algunas de mis actividades. Chicos, hemos terminado con la revisión y la reflexión de nuestros aprendizajes en esta actividad. Recuerden lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos antes y después de realizar sus actividades diarias para prevenir diferentes enfermedades, dentro de ellos el coronavirus. También no te olvides de enviar tus evidencias al grupo del WhatsApp. Al término de tu reflexión, da respuesta a las preguntas planteadas y envíanos al grupo. Muy bien, chicos, nos vemos el día de mañana para continuar reflexionando sobre nuestros aprendizajes desarrollados en la semana 22 y 23. Cuídense mucho.